Bueno, listo. Bueno, entonces hoy vamos a tratar de ver el problema y el conflicto, pero básicamente me voy a centrar más en el conflicto. Le estaba comentando recién que les mandé dos archivos, uno sobre las teorías del conflicto y otro sobre el problema y el conflicto. Entonces, pues son categorías diferentes y en general ustedes lean lo del problema porque aparece después de distintas maneras explicado eso. Y lo que pasa es que el problema es como un fenómeno que digamos, donde se pierde la armonía de tal o el equilibrio de tal situación, pero en general siempre el problema tiene solución, porque justamente la palabra problema incluye solución. En cambio, el conflicto es un problema que no se resuelve y que después se transforma en otra cosa por diferencias de otro tipo que vamos a ver ahora, y el conflicto es una cosa más seria. Por eso que después podemos hablar de crisis, de guerra, de caos, de un montón de cosas, de paz, o sea, todas esas cosas van creciendo de una manera que se pueden establecer dificultades cada vez mayores y soluciones cada vez más complicadas. Ahora, una de las cosas que tenemos que decir es que el conflicto es inevitable, o sea, no se puede evitar. Y entonces es importante, después les voy a dar alguna otra definición, yo les mandé un material con muchas definiciones, porque esto viene ocurriendo desde el fin de la historia, digamos. Ya hace 2500 años se hablaba de esto, y hay cosas que se saben de autores de esa época que transmitieron ideas sobre este tema. Así que es tan viejo como el hombre porque siempre hubo conflicto, porque es inevitable. Entonces es importante atender este tema del conflicto y cuáles son los conceptos que intervienen dentro de este fenómeno, cuáles son las teorías, cuáles son las causas, qué manifestaciones tiene, por qué conviene comprender esto y por qué, porque si yo lo comprendo, puedo abordarlo. O sea, si no sé, no conozco, no tengo idea cómo hago para abordar un conflicto, porque de alguna manera hay herramientas para poder abordarlo, como por ejemplo, en algún caso puede ser la mediación, en otro caso puede ser el uso de un árbitro o la justicia en el último caso, o puede ser también buenos oficios, un mediador. O sea, hay muchísimas maneras y además nosotros mismos que podemos utilizar las herramientas como para poder hacer la mejor opción de definición de la resolución del problema. Entonces esto lo tenemos que ir construyendo entre todos. Una de las cosas que podemos colegir de esto es que podemos obtener una solución constructiva a partir de que conocemos el tema y tener un pensamiento más claro, porque al abordarlo y al poder entender lo que le pasa al otro también, entonces podemos comprender mejor la situación. Hay distintas maneras de enfocarlo. Por ejemplo, presencia de antagonismo y rivalidad, de un sistema de creencias opuestas, dificultad del encuentro y la solución. Ustedes fíjense que estamos hablando de antagonismo y rivalidad. Ya acá hay determinados prejuicios que empiezan a aparecer con respecto a las personas y rivalidades, o sea, y además dado por creencias, porque es lo que la persona quiere, lo que la persona cree, lo que la persona siente, lo que la persona percibe. Y acá hay un problema. ¿Por qué? Porque si yo les pregunto a ustedes, entre dos personas, a ver si me ayudan a contestar esto, entre dos personas, ¿cuántos mundos existen? A ver si alguno, no importa Dos lo que mundos, digan, porque acá dos mundos estamos para distintos. equivocar. Para mí, Dos mundos 3. distintos. A ver, ¿cómo? Dos mundos ¿Vos, distintos. Juancito, querés? ¿Dos? Decís vos, Juancito. Y sí, entre dos personas, dos mundos distintos. Cada persona es un mundo. Bueno, está bien. ¿Vos, Estefanía? ¿Qué decías? ¿Vos decías 3? Yo creo que 1, no sé. Ah, 1, Estefanía. ¿Quién más puede opinar? No, A ver, profe, yo aquí. dije 3, porque yo decía un mundo ¿Cómo te llamás? más. Porque no veo Soy el nombre. Karen, profe. Soy Ah, Karen, Básica. porque no.
Ah, qué alegría verte, pero no te estoy viendo porque dice No, cadete de porque segundo año. Está es que bien. estoy comiendo, entonces no Sí, quiero. pero me parece perfecto, es un horario bravo, es un horario... Yo siento el perfume acá de la comida. Está bien. ¿Qué vas a hacer? ¿Viste? Bueno, y tenemos Eh, un horario raro, pero después podemos negociar algún horario de otro tipo cuando ustedes quieran. ¿Sí? eh, Esto lo podemos hacer cuando ustedes tengan ganas. Bueno, en realidad, cuando hay dos personas, existen tres mundos diferentes. ¿Y Es por porque qué? yo decía tres pero A yo ver, cuento también como el mundo en donde estamos nosotros sí, y cada persona es un mundo más el donde estamos nosotros, digamos. claro. O Yo lo sea, veo así. hay un mundo real y el Exacto. mundo que ve cada uno, porque lo ve de acuerdo a la percepción que tiene, que es cómo él ve y observa la realidad. Y la observa desde él, de todos los conocimientos que tiene, de la experiencia, de las vivencias, de dónde nació, de cuál es su cultura, su clima. Todo eso influye para que él tenga una percepción de la realidad que no coincide con la del otro, porque no hay dos personas iguales, entonces cada uno ve un mundo totalmente diferente, y en realidad hay uno que es el real, que no coincide con ninguno de los dos. O sea que vos fíjate que ya cuando hay dos personas, ya es un tema complejo, y acá puede aparecer, como ya hablamos en otro momento, un tema de comunicación también, ¿no? Decía un famoso filósofo francés, Paul Sartre, decía, si dos personas se comunicaron, seguro es el resultado de un malentendido. O sea, fíjate vos, que decía él, ¿no? Parece Claro, profe. mentira. ¿Eh? Así saltan los conflictos y los debates, Por porque eso, cada uno claro, tiene entonces, un punto de vista diferente. claro, por eso el tema es tener la apertura mental para poder abordarlo, que es lo que nosotros pretendemos charlar hoy. O sea, a partir de que tenemos los conocimientos, de que tenemos la posibilidad de que podemos reflexionar, que podemos leer distintas visiones de otros pensadores, que podemos ver las causas que pasaron y cómo se resolvieron. Eso nos va enseñando y nos va dando un montón de experiencia y de situaciones de conocimiento que nos van a servir como una valija de herramientas que vos tenés que tener. Y sabemos que si esto es inevitable y es casi permanente, y fíjate que recién estábamos diciendo de un sistema de creencias opuestas, date cuenta que esto pasa todo el tiempo. Porque con las personas que convivís mismo vos, tenés diferencias porque ven cosas diferentes a las que ve uno, o interpreta de la realidad cosas distintas, desde lo político, de lo filosófico, de las creencias religiosas, de cualquier aspecto que vos lo veas, de cómo hay que conducirse en una cosa y en la otra, es muy difícil. Por eso que el que tiene una valija de herramientas y la puede usar, eso le puede servir para solucionar problemas y resolver, ¿no? Que no es fácil. Bueno, por ejemplo, puede haber interferencia de emociones, por ejemplo. Ustedes fíjense que las emociones, que son un fenómeno que ya hablamos, por eso cuando yo le di los temas de comunicación, de motivación no hablamos todavía, le di lo de emociones, la inteligencia emocional, el fenómeno de las características personales, apuntaba a qué? A que después esas cosas nos sirvan para entender mejor esto que estamos haciendo ahora. Entonces, por ejemplo, los problemas de comunicación traen conflicto. Por ejemplo, el control de los recursos. Ustedes saben que los recursos son escasos. Siempre los recursos son escasos. Entonces, ¿qué pasa? A veces tratar de obtener un recurso te lleva a un conflicto con el otro que también quiere lo mismo que querés vos. Entonces, a partir de que cada uno tiene necesidades, las necesidades son infinitas y los recursos son escasos, ¿cómo haces para resolver el problema? No tiene solución. Por eso que entonces interviene la política, que se encarga de resolver la escasez y de repartirla. Y la economía lo que intenta es cómo se resuelve esa escasez o cómo la trata. Entonces, fíjense que esos dos fenómenos están trabajando sobre este tema, que son los recursos, ¿no? Hay otro tipo de recursos, pero hablando de los económicos, que serían los más sencillos, ¿no? Por ejemplo, cuando vos que tenés una meta determinada, un objetivo, y te lo interrumpen, o te ponen palos en la rueda, como se dice vulgarmente, eso también puede traer aparejado
como consecuencia derivada un conflicto. Porque vos querés ir a tal lugar y resulta de que eso es difícil de conseguirlo. Entonces, es muy importante, se interfieren con las metas, entonces eso te puede provocar y te demanda una situación, digamos, de problemática que vos querés resolver. También puede ser una oportunidad el conflicto, porque el conflicto puede tener cosas constructivas y cosas destructivas. Por ejemplo, puede ser una oportunidad para resolver algo, por ejemplo. Entonces, imagínese el problema que tenemos ahora. El problema de la pandemia. El problema de la pandemia da como resultado que hay determinadas dificultades digamos, de procedimientos con la salud, y entonces se trata de resolver un montón de cosas que a lo mejor no estaban previstas porque no se pensó nunca que podía ocurrir una cosa así, que es un emergente que no está previsto, que en definitiva es una crisis, que no dura mucho, tiene un tiempo, y a veces no se repite o se repite cada muchos años. Es una situación que no puedes controlar, no sabes cuándo termina. Entonces hay elementos que hay que tener en juego que no estaban, entonces se ponen ahora en marcha. Eso puede ser para cualquier situación que ocurra, que vos puedas aprovechar el conflicto de tal manera que puedas resolver cosas. Entonces es un conflicto de características positivas o de características productivas. Ahora, puede ser destructivo también. Cuando es destructivo, puede alojar en sí mismo un problema mucho más serio que derive en situaciones belicosas, agonales, de lucha, facciosa, de montones de formas, porque depende de si intervienen personas, si intervienen grupos, si intervienen organizaciones, si es un país. Muchas veces también el conflicto a nivel, digamos, de lo que es el gerenciamiento, se utiliza como aglutinador, porque se busca a veces un enemigo externo para aglutinar adentro. Eso es muy común. Y también en las organizaciones puede ocurrir que entre distintas dependencias, el que maneja esto, el que tiene la autoridad o tiene el liderazgo o tiene la responsabilidad, si es astuto y tiene gran manejo de esta situación, puede mediante los conflictos generar competencia entre los sectores que, en definitiva, salvaguardando que no haya dificultades de otro tipo, hagan competencia y los dos crecen por ahí, en la búsqueda de cosas, de soluciones, de la creatividad, un montón de cosas pueden intervenir. Este es riesgoso porque se te puede escapar de las manos, pero muchas personas con mucha habilidad en las organizaciones generan este tipo de cuestiones como para que haya crecimiento y además rivalidades más o menos aceptables entre distintos departamentos. Entonces, por ejemplo, el departamento tal con el otro entran en competencia, que esto, que el otro, y bueno, y se va generando un alza, digamos, de lo que es el resultado empresarial o lo que sea, de la organización que sea. Esto es muy riesgoso y es dificultoso, pero se hace y se usa. Yo he convivido muchas veces con estos problemas. También es una oportunidad para poner las cosas en su lugar. Porque el conflicto a veces se genera y desnuda determinadas situaciones y dice, bueno, a partir de este momento esto quedó claro y la ponemos en su lugar, la podemos arreglar. Porque por ahí si no surge o no está la demanda de esto, no hay manera de solucionarlo. Por supuesto que tiene que estar la voluntad de querer hacer esto, ¿no es cierto? Si no, no se puede. Fíjense, por ejemplo, en el caso lo podríamos analizar como un problema serio que pasó, que no pueden ir a la clase presencial, no pueden ir a gimnasia, no pueden estar en la comisión todos juntos. O sea, se generan un montón de dificultades nuevas, pero también es una oportunidad desde el punto de vista de todo lo negativo que tiene esto, la posibilidad positiva de poder encontrarnos con este medio, resolver, seguir adelante con dificultades, pero progresar, comunicarnos, un montón de fenómenos que estamos aprovechando de algo que es nuevo, que no estaba previsto y que realmente lo fueron solucionando y vamos mejorando. Y bueno, es una oportunidad que se genera que no aparecía. Y esto es una manera también de resolución.
momentáneas, porque después se vuelve tal vez al sistema que era anterior, pero ¿viste? No sabés si va a durar 1 mes, 2 meses, 3 meses, si el segundo cuatrimestre van a estar en el aula otra vez, no se sabe. Todo es complejo. Por eso acá hay 2 fenómenos que también hay que analizar mucho, que son el riesgo y la incertidumbre, ¿no? ¿Por qué? Porque el riesgo es una situación peligrosa, pero que se puede medir. Vos podés decir, yo corro el riesgo hasta tal tema. Por ejemplo, vas a jugar a la quinela, suponete, y decís, bueno, corro el riesgo de gastarme 200 pesos, porque vos lo medís el riesgo. Si sale, sale, y si no sale, perdí. Ahora, si vos te decís, tenés el auto roto y te querés ir a Mar del Plata y sabés que no tenés, no hay estaciones de servicio, no hay nada en el camino, ese riesgo es peligroso, porque sabés que el costo que puede tener puede ser muy grande. Te puede salir muy bien como muy mal. Entonces, cuando vos enfrentás una situación de riesgo, vos la podés controlar o no, depende de qué es lo que querés asumir. A veces te lleva por delante. En cambio, la incertidumbre, el problema que tiene es que hay desconocimiento de lo que va a pasar en el futuro. No se sabe. Es un poco lo que pasa ahora. No se sabe qué va a pasar con la pandemia esta. Todavía en todos los lugares del mundo donde está ocurriendo, fíjense que distintas ideologías, distintas formas de vida, distintas razas, todos tienen problemas, etnias diferentes, todos tienen problemas de la misma naturaleza y los van combatiendo con armas parecidas y armas diferentes. Sin embargo, nadie sabe cuándo termina. Entonces hay una situación de crisis ahí, que vos decís, bueno, hago cosas, pero viste que después se van cambiando. Cuando vos escuchás, por ejemplo, a distintos profesionales, te van diciendo distintas cosas. Hay comunicaciones con el exterior, con distintos lugares de otros países, y bueno, y vas viendo las dificultades que van teniendo. Bueno. Muy importante, por ejemplo, que puede ser que vos puedas resolver cosas aunque no sea agradable eso. Puede ocurrir que no sea agradable, pero que lo puedas resolver. Y fíjate que el conflicto puede ser, entonces, la resolución puede ser agradable, 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 desagradable, desagradable, agradable o desagradable, desagradable. Entonces tenés las 4 posibilidades que siempre existen así. Entonces hay que ver cómo podrías ver mediante la cooperación, que sería la estrategia más fructífera, más positiva, de ver cómo se puede solucionar de la mejor manera como para que cada una de las partes quede conforme. Que de eso después trata la negociación, ¿no? La negociación es todo un enfoque dedicado a cómo resolver este tipo de cuestiones y que las 2 personas queden, o los grupos, o lo que sea, queden satisfechos de la mejor forma que puedan, manejando de la mejor manera la situación. Por ejemplo, les doy un ejemplo. 2 nenas, hermanas, se peleaban porque querían una naranja, y había una naranja sola. Entonces, la mamá agarró la naranja, la cortó por la mitad y le dio mitad a cada una. Porque fíjese, la madre tiene una percepción de que las 2 querían la naranja para el mismo objetivo, comerse la naranja. Y resulta que una quería el jugo, cuando después las 2 quedaron insatisfechas, y la otra quería la cáscara para hacer una torta. Entonces realmente la madre resuelve el problema, pero no es agradable y además no sabía cuál era el interés de cada uno. Los intereses eran diferentes. Si ella hubiera rescatado los intereses de cada uno, seguramente hubiera hecho una mejor distribución de los recursos, ¿ven? Entonces quedó mal con las 2 chicas, no se resolvieron, todos enojados, y ella pensó que era la solución. Cuando se vio cuál era el interés, esto desnuda que no siempre las partes iguales son las que solucionan las cosas. A veces hay intereses que no tienen nada que ver, son diferentes. Entonces hay que trabajar esto, por eso
toda la teoría de la negociación trata de este tema. Es un tema muy lindo. Bueno, a veces, ¿qué causas pueden producir conflictos? Por ejemplo, una causa puede ser estructural, que viene de lo que es la estructura, que sería cómo está armado todo el sistema, y que a veces hay incompatibilidad de las estructuras, en la misma estructura, en la confección, el desarrollo, y bueno, y entran en conflicto determinados departamentos unos con los otros, y eso no trae soluciones, trae conflicto. Otro puede ser por diferencias de poder. El poder es un tema increíblemente importante, es inherente también a la condición humana, pero como el poder, diciendo una definición que a mí me gusta, es una relación de mando y obediencia, digamos, vos podés tener todo el poder, pero si no tenés obediencia, no existe el poder. O sea, yo tengo una ametralladora y no hay nadie, ¿con quién la ejecuto? Tengo fuerza, tengo capacidad de fuego, tengo un montón de cosas, soy poderoso, pero no existe el otro. Entonces, si no existe el otro, el que obedece, ¿cómo empleo el poder ahí? Porque el otro tiene que obedecer para que haya una relación de mando y obediencia. El poder tiene muchísimas dimensiones, muchas, que no lo voy a hablar ahora, después lo hablaremos en otro momento. Pero para que ustedes vean, inclusive muchas veces teniendo el poder o la suma de mucho poder, no ejerzo el poder. ¿Por qué? Porque la amenaza que me da alguien que tiene mucho menos poder que yo, no estoy en condiciones de aceptar esa amenaza y que me resulte a mí un problema, por más mínimo que sea, no lo quiero pagar. Entonces yo puedo tener un montón de elementos para ejercer el poder y no lo pongo en práctica porque el otro me amenaza y la amenaza que me da, por pequeña que sea, no la quiero yo pagar. No quiero, el costo no lo quiero soportar. Y eso, viste, influye mucho. ¿Mm? Otra cosa puede, incompatibilidad de valores. Ustedes fíjense que hoy yo les hablaba distintas razas, distintas señas, distintas culturas, distintas religiones, distinta concepción del mundo, de la vida, de la política. Imagínense la variedad fabulosa de valores distintos. Inclusive hay valores distintos dentro del mismo grupo, a veces, entre los individuos. Porque acá hay relación de individuo con él mismo. Las contradicciones que tiene la misma persona. El individuo con otro individuo. El individuo con un grupo. El grupo con el individuo y los grupos con otro grupo. Una sociedad contra otra. Un país, una provincia contra otra. Un país con otro. O con otros. Entonces, para todo esto hay posibilidades de negociación, pero es todo un tema. Por eso hay que analizarlo bien y profundo. ¿De dónde aparece? Porque lo que estamos analizando ahora son las causas. Otras causas pueden ser científicas. ¿Por qué? Ustedes fíjense que con el tema de la pandemia, yo, por ejemplo, me gusta escuchar muy de noche ya, elijo entrevistas importantes de científicos de varias partes del mundo. Inclusive estuve escuchando 2 conferencias con 2 premios Nobel, muy interesante, ¿no? Y me sorprendía, había uno que había inclusive ideado la palabra BRICS, que las BRICS son los nuevos países de desarrollo, como por ejemplo Brasil, la India y todos eso, ¿no? Y él había acuñado esa palabra, el premio Nobel de Economía, y bueno, y vos ves que todos tienen a veces una percepción diferente de la solución. No coinciden en algunas cosas y en otras no. Y es un tema científico. ¿Está claro? Bueno, otro puede ser lo ideológico, porque muchas veces lo ideológico también da una inclinación a ver determinadas cosas de determinada manera y no de otra. Entonces, eso también te hace como una especie de tela de no dejarte ver el fenómeno de manera más grande. Por eso uno tiene que ser crítico, lo más crítico que se pueda, y eso te lo da la posibilidad de aprender y de tener mucha información y conocer bien las fuentes, por ejemplo,
no se queden con cualquier cosa, sean críticos permanentemente, porque nosotros estamos en un nivel de educación cada vez más creciente y tenemos que ser cada vez más críticos, porque si no somos críticos es como que no tenemos la posibilidad de enfrentar las cosas dadas. Y entonces tenemos que ser críticos y asegurar por todos los medios, porque fíjense que el método científico es riguroso en ese sentido, ¿no? Y si no se valida eso, yo puedo decir cualquier cosa, pero eso es demostrable, es verdad. Hay muchos interrogantes que hay que hacerse, por eso hay que preguntarse mucho sobre esto y ser crítico. Los profesionales que no son críticos dejan mucho que desear. Y sobre todo si tienen una ideología que además les deja sesgado la mirada, no tienen la amplitud como para poder ver más cosas. Porque yo hasta puedo tener una influencia de ese tipo, y fíjense qué sencillo lo voy a explicar. A lo mejor del tema este de conflicto, supónganse que hay 200, 300, 400 libros, 500 libros, 1000 libros escritos. Juancito, por ejemplo, 1000 libros escritos sobre conflicto. ¿Cuántos les mandé yo? 3. ¿Qué quiere decir? Que yo estoy haciendo una selección de 3 sobre 1000. Ya ahí hay algo, yo estoy dejando de lado 997 libros. ¿Me entienden lo que les quiero decir? O sea, y yo puedo elegir de esos, de determinados autores con los cuales yo me siento más qué sé yo, con mayor satisfacción porque piensan parecido a lo que pienso yo, o yo creo que ellos tienen razón, y entonces estoy limitando una cantidad de cosas que otros piensan y que pueden ser diferentes. Entonces, eso es sesgado. Por más que yo quiera hacerlo, a veces tengo esa influencia. A veces muchas personas no tienen la cosmovisión más generalista de poder contemplar diferentes posibilidades de entendimiento. ¿Por qué? Porque tienen un sesgo ideológico. Entonces hay que tener apertura. Por ejemplo, una de las cosas que estamos viendo con las conferencias internacionales, ustedes fíjense que son bastante diferentes las visiones de cada uno de los países. Y ahí se nota mucho esto que estoy diciendo. Muy interesante, por ejemplo, ¿no? Muy interesante. Entonces, a mí me gustaron mucho las diferencias que observé de cómo explicaban determinados fenómenos digamos, de lo que es el tema carcelario y del encarcelamiento, y qué cosas ocurrían con las personas, y sin embargo todas tienen matices muy diferentes, algunos eran contrarios. Y eso también me da a mí riqueza en el sentido que voy viendo y puedo aprovechar de cada uno lo mejor, si tengo la intención de esa naturaleza. Entonces, otro de los fenómenos, por ejemplo, puede ser los fenómenos inherentes a nosotros mismos. Nosotros también tenemos fenómenos naturales nuestros que por ahí nos generan causa de conflicto, o somos generadores de conflicto. A veces a niveles interpersonales. A veces estoy en conflicto con mí mismo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, no logré determinado objetivo, o no hice tal cosa, o, por ejemplo, me tomo una droga y resulta que además estoy enfermo por eso y me doy cuenta de eso y sufro porque no puedo salir de la droga. Ya estoy en un conflicto, en personal, interpersonal, ¿se dan cuenta? O sea, yo mismo fumo, sé que me hace mal, sigo fumando, el médico me dice que lo deje y sigo fumando y no puedo controlar eso, entonces eso, y además me siento mal porque respiro mal, tengo dificultades, no sé, a las chicas que le cambia mucho el color de la piel, el cigarrillo, ¿vieron? Una mujer que fuma mucho, a la piel de la carita vos la ves, yo tengo compañeras que fuman muchísimo, profesora, y se nota mucho eso en el rostro y en el pelo, por ahí, ¿viste? Cómo le va cambiando porque la está jorobando. Y sin embargo, vos sabés que te está haciendo mal y lo seguís haciendo. Entonces, porque a veces no tenés la solución y necesitas un tercero que te ayude, que puede ser un médico, un psicólogo, un psiquiatra, lo que sea. Por ejemplo, las relaciones interpersonales, que es la que estamos hablando.
A veces con los hermanos tenés un conflicto. Hay hermanos que no se hablan. Hay padres que no se hablan con los hijos. O hijos que no se hablan con los padres. Y están peleados. O peleados con uno y con otro no. O sea, entonces, ¿viste cuál es? Si son todos del mismo lugar. Salieron del mismo lugar. Por lo menos, eso, vos tenés un hermanito y son de la misma mamá y no son totalmente diferentes. Y a veces hay conflicto entre ellos porque son totalmente diferentes. Uno quiere una cosa, el otro quiere la otra. ¿Y? Profe, queda un minuto. Bueno, ¿podemos seguir después hasta y media más o menos? Sí. Lo Cuando corto vos y lo lo quieras, vuelvo a armar. ¿eh? Lo corto y lo vuelvo a armar. Dale. Metele ya si querés.